Salud, jefe sección, segunda especialidad San Fernando, Universidad San Marcos, y asistente del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Sí, doctor, ¿me podría decir si podría compartir pantalla? Ah, sí, ¿no? A ver, me avisa, por favor. Sí, sí, Ah, ya, ok. sí, correcto. Sí, gracias. Gracias, Fiorella, sí, gracias por la posición de con esta tarea encomendada. Agradecer a la sociedad por permitirme participar en este evento que lo organizan ellos con tanto éxito, ¿no? Yo tengo una tarea de conversar durante esta hora con ustedes, que es el tema del tratamiento de la intoxicación por sustancias cáusticas corrosivas. Para esto yo quiero que si me escuchas, me sale un aviso, me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Ah, ya, a ver, ahorita me comunico con... Sí, ahorita un ratito, doctor, un ratito voy a comunicarme con el encargado. Ahora creo que sí, doctor, ya le dieron el conflicto. Ya. Ok, sí, es correcto, ya me dieron. ¿Ustedes me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, doctor, se puede ver y también se le escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, antes de, yo quiero compartir con ustedes este artículo que fue publicado en la revista Gastroenterológica del Perú hace 5 años atrás, de un estudio que se hizo por un periodo de 4 años en el Hospital Daniel Alcides Carrió para ver, el tema de los pacientes intoxicados por corrosivos, por sustancias corrosivas. En este periodo de 4 años, tengo un micrófono abierto, por favor. En este periodo de 4 años se reportaron 91 pacientes. Miren, 91 pacientes fueron reportados, los cuales uno puede decir que no es tanta la frecuencia, porque estamos hablando prácticamente de 24 pacientes anuales, ¿no? Un poquito más, ¿no? Entonces no es tanta la frecuencia, pero no es por la frecuencia, sino es por la intensidad del envenenamiento que acontece esta sustancia y que la mayoría parte de las veces provoca la muerte del paciente, ¿no? Se tuvieron 91 pacientes y miren ustedes, el reporte de la edad promedio fue 30 años, con una hacia arriba o hacia abajo, con un intervalo de 6 años, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, perdón, de 16 años. Es decir, hay gente entre los 14 y los 46 años, ¿no? Donde se concentra, ¿no?, la mayor incidencia, o sea, en población activa, en población relativamente activa. Y este estudio reporta que la sustancia cáustica que más eligieron las personas, ¿no?, para autoeliminarse fueron la lejía, el hipoclorito de sodio. Casi las 2/3 partes de este reporte, ¿no?, los intoxicados fueron por lejía, ¿no? En cambio, de los 20 pacientes restantes, 18 de ellos fueron por ácido muriático. Es decir, por las dos sustancias cáusticas corrosivas cotidiano, lejía y ácido muriático, es lo que prefieren las personas que por alguna razón pueden. De estos 91 pacientes, miren ustedes, 46 pacientes resultaron con lesiones, es decir, quedaron con secuelas. O sea, más del 50% de los pacientes expuestos a este tipo de sustancia quedaron con alguna secuela. Y de los cuales, en función a esto, se dice que el 100% de los pacientes que ingirieron ácido y el 33% de los pacientes que ingirieron álcalis presentaron lesiones. Es decir, pues, un paciente que se quiere autoagredir con sustancia corrosiva tipo ácido,
¿no? Y logra ser recuperado, logra ser rehabilitado, ese paciente va a presentarles secuelas. Las dos terceras, en la tercera parte de los pacientes con Alzheimer presentan secuelas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a decir, pues, que estamos frente a un envenenamiento que, si bien es cierto, en el momento en que se presenta, como las que deja a futuro, cuando el paciente son recuperados, son muy preocupantes y que nosotros debemos conocer y podemos manejar y evitar en lo posible que llegue a ello. ¿Qué cosa es una sustancia corrosiva? La sustancia corrosiva también se le conoce como una sustancia cáustica. También es conocida como una sustancia cáustica y es una sustancia que va a producir lesiones tipo quemadura en el tejido que esté en contacto con este tipo de sustancia. O sea, si uno ingiere lejía, si uno ingiere ácido muriático, las lesiones que produce este tipo de sustancias son de tipo quemadura. Eso es lo que se conoce como una sustancia corrosiva o una sustancia cáustica. No. Estas sustancias pueden ser sustancias ácidas o pueden ser sustancias alcalinas, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo más representativo. Miren ustedes. Son productos que seguramente ustedes conocen, ¿no? Todos hemos estado en contacto con ellos. El ácido muriático es una sustancia que lo usamos bastante para hacer la limpieza de los water, de los baños. La lejía la usamos bastante para hacer el lavado de nuestra ropa, ¿no? Entonces, entonces cuando hablamos de corrosivos, hablamos de ácido o de álcalis, independientemente. Ya en el interín identificaremos cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tienen al ácido clorhídrico, el formaldehído que hemos estado expuestos cuando hemos hecho nuestros cursos de anatomía, el ácido sulfúrico, que es un ácido que se emplea mucho en la batería de auto, el ácido oxálico, ¿no? Y ahí abajo están resumidos algunos de los usos que se dan a este tipo de sustancia. A su mano derecha están los relacionados con las sustancias álcalis, ¿no? El más común, el más representativo, el más conocido es el hipoclorito de sodio, que es la lejía. Luego tenemos los jabones para hacer la limpieza facial o la limpieza de ropa, que es hidróxido de sodio, ¿no? Y así hay. Entonces, el primer concepto es que el corrosivo es toda sustancia que quema al tejido que tenga expuesto. Que el corrosivo, cuando hablamos de corrosivo, podemos estar refiriéndonos a sustancias ácidas o a sustancias alcalinas. Estos corrosivos tienen dos tipos de presentaciones, o hasta tres tipos de presentaciones. Uno bajo la forma sólida, ¿no? Otro bajo la forma líquida. Vean ustedes, las sustancias cáusticas sólidas se van a adherir a la superficie, ¿no? Y se genera una sensación de ardor. Esta sensación impide que la persona ingiera mucha cantidad de producto. Ustedes seguramente en algún momento habrán tenido la experiencia de haber autoingerido jabón de una manera casual, y entonces ustedes inmediatamente han sentido la sensación de arrojarlo, ¿no? Y enjuagarse bien, ¿no? La boca, porque justamente esta sensación de ardor es que permite que la persona pueda ingerir mucha cantidad de producto. Pero hay una sustancia corrosiva líquida. Esta sustancia corrosiva líquida, ¿no? A diferencia de la sustancia corrosiva sólida, no es adherente. Entonces no se adhiere a la superficie. Por lo tanto, es muy fácil de que pueda pasar, ¿no? Por el tubo digestivo y exponer a ese tejido, ¿no? Al contacto con esta sustancia, produciendo esas lesiones tipo quemadura, ¿no? Entonces, ese es el otro concepto. Algunas generalidades, ¿no? La mayor parte, es accidental o pueden conjuntos donde generalmente es de una manera intencional. Parte de las personas que acuden a los servicios de emergencia
por autoingesta de corrosivos han sido con fines de autoagresión, con fines de autoeliminación, con fines de eliminación. Es una sustancia muy preferida por aquella persona que de verdad quiere autoeliminarse, ¿no? No, entonces, estos tejidos corrosivos queman pues todos los tejidos, ¿no? ¿Y qué van a producir? Van a producir lesiones perforantes, como lesiones no perforantes, que lo vamos a explicar un poco más en tema más adelante. Pero la gravedad de la lesión va a estar en relación primero con la naturaleza del cáustico ingerido. Es muy diferente ingerir jabón que ingerir lejía. Entonces, va a estar en relación con la naturaleza del cáustico, con la cantidad autoingerida, con la concentración de la sustancia ingerida, con el tiempo que esté esta sustancia manteniendo contacto con las mucosas digestivas, ¿no? Entonces, fundamentalmente eso, ¿no? Fundamentalmente eso. ¿Cómo así es que producen daño? Se había dicho, ¿no?, que estas sustancias corrosivas, ¿no?, estas sustancias fundamentales, los álcalis y los ácidos, van a producir el mismo cuadro clínico. Igual lo vamos a ver a continuación. Pero la forma como hacen daño es completamente diferente en uno y en otro. Ustedes, cuando revisen literatura de esto, van a decir que las sustancias álcalis dejan secuelas y las sustancias ácidas casi no dejan secuelas, sino matan al paciente, ¿no? Y esto, ¿por qué se explica? Por la forma como la sustancia provoca el daño en la mucosa expuesta a la sustancia corrosiva. Y esto es lo que nosotros vamos a comentar con ustedes, por ejemplo, con respecto a las sustancias líquidas, ¿no?, como es esta sustancia alcalina, que es la lejía. ¿Cómo así las sustancias alcalinas dañan el tejido expuesto? ¿Bajo qué mecanismo de acción? Entonces, las sustancias alcalinas, tipo jabones, tipo lejía, ¿no?, hidróxido de potasio, lo que van a provocar es una necrosis tisular, una necrosis licuefactiva se llama, una necrosis licuefactiva. ¿Y en qué consiste esta necrosis licuefactiva? Porque el contacto de la sustancia tóxica con la mucosa digestiva, ¿no?, va a provocar cambios a nivel de las proteínas tisulares, a nivel de las grasas y a nivel de los capilares. Desnaturaliza las proteínas, saponifica las grasas, ¿no?, y trombosa los capilares. ¿Qué implica esto? Que se retenga líquido en ese tejido. Y entonces, al retenerse el líquido, ¿no?, entonces va a haber mayor quemadura, ¿no? Mayor quemadura. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un ambiente donde hay unos objetos que están quemándose, le echan agua y se aviva el fuego inicialmente, ¿no? Entonces estos cambios van a provocar que se retenga agua, se produzca una mayor quemadura térmica, esa quemadura penetre mucho más profundamente a los tejidos que están en contacto. Y ya no tan solamente va a comprometer a la mucosa, sino a la submucosa, de repente a la serosa, y hasta puede pasar a la serosa, ¿no? Entonces, eso se llama una necrosis licuefactiva. Licuefactiva, porque reblandece el tejido expuesto. Y al reblandecer el tejido expuesto, este está más susceptible de tener mayor daño, de que se pueda perforar mucho más fácilmente. Este es el mecanismo, cómo actúan las sustancias alcalinas. Es diferente a lo que pasa con las sustancias ácidas. Vean, las sustancias ácidas, lo que se provoca es una necrosis coagulativa. Es una necrosis coagulativa, donde lo fundamental es que aquí se coagulan las proteínas y se pierde agua. Entonces, esto condiciona que
esa zona que ha estado expuesta al tóxico, se produzca una lesión de tipo escariforme, una escara. Y esta escara va a actuar como un muro de contención para que el tóxico no pueda penetrar a las partes más profundas del tejido digestivo. O sea, esa sustancia tóxica, por presencia de escara, tiene menor poder de penetración. Entonces vean ustedes ahí la diferencia. Cuando la persona ingiere una sustancia alcalina, el tejido se reblandece. Por lo tanto, el tóxico difunde con más facilidad. No, las personas que autoingieren ácido murático, o sea, una sustancia ácida, ahí se produce una necrosis coagulativa. Se forma una escara en la zona que ha estado en contacto. Esta escara se endurece y por lo tanto dificulta la penetración del tóxico hacia otras partes de la mucosa. ¿No? Entonces, eso es la explicación fisiopatológica de cómo actúan este tipo de sustancias. Entonces, ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a acontecer en estos casos? Se va a producir un cuadro clínico. Entonces, y el cuadro clínico, miren ustedes, es similar, ya sea el paciente ingiera ácido murético o ya sea el paciente ingiera álcalis. El cuadro clínico es exactamente similar, ¿no? Entonces, la valoración clínica puede ir desde los síntomas leves hasta el paciente que llega con un órgano digestivo perforado o llega con una tremenda inestabilidad hemodinámica. En los pacientes intoxicados por corrosivos graves, ¿no? Fundamentalmente, la sintomatología es digestiva. El paciente está causando dolor en la boca y en la garganta de tipo quemazón intenso, ¿no? Que se hace mucho más intensificante cuando el paciente deglute. El paciente tiene cialorrea. El paciente presenta disfagia. El paciente llega a vomitar y a veces esos vómitos son acompañados de rasgos sanguinolentos o con sangre, que muchas veces el paciente regurgita y tiene una sensación de ahogo. Entonces, el paciente, ustedes cuando viene a su paciente con corrosivos, es un paciente que definitivamente va a estar manifestando que le duele mucho la garganta, que le duele mucho el abdomen, tiene abundante cialorrea, ¿no? Entonces, que cada vez que pasa saliva le duele, que no puede deglutir y quejándose. Dolor abdominal, y si la sustancia ha sido ingerida en gran cantidad y ya tiene buen tiempo, puede haber un sangrado digestivo, alto y bajo. La presencia de hematemesis y de melena también es reportado en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué condiciona eso? El otro gran problema con lo que viene asociado, cuando ustedes ven a un paciente de esta característica, el paciente viene con una inestabilidad hemodinámica, no porque ha perdido líquidos, y a veces ha perdido líquidos masivos, lo cual ocasiona una disminución acentuada de la presión, ¿no? Entonces, condiciona el que el paciente tenga sensación de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas fundamentales que ustedes van a apreciar cuando tengan la oportunidad de tener a este tipo de pacientes. Manifestaciones digestivas, ¿no? E inestabilidad hemodinámica. Pero no tan solamente eso pueden ustedes encontrar, ¿no? Porque el tóxico puede producir también otro tipo de síntomas, ¿no? Antes de pasar a eso, entonces, también hay que decir que el paciente, otro de los síntomas puede ser que el paciente presente un abdomen agudo, ¿no? Un abdomen agudo porque hay perforación, acontece perforación, ya sea a nivel del esófago o ya sea a nivel del estómago. Miren, esta perforación puede ser inmediata o puede ser mediata, ¿no? Y aquí, como está descrito ahí, puede producir perforación del esófago o del estómago en unas pocas horas.
en el transcurso de la primera semana, después de la ingesta o en cualquier momento de ese periodo. Vean ustedes, primera semana. O sea, si ustedes logran recuperar a un paciente intoxicado por corrosivos, estando en hospitalización, empieza a presentar dolor abdominal, empieza a presentar irritabilidad abdominal, ¿no? Y manifestaciones de toxicidad, ese paciente puede estar presentando una perforación visceral. O sea, las perforaciones viscerales no solamente pueden acontecer en el mismo momento de la atención, sino que debe ser motivo de un monitoreo constante por parte de nosotros, porque en la primera semana se puede presentar también este tipo de complicación. ¿Ok? Entonces, si se presentara esto, definitivamente, pues, eso tiene que ir a hacer cirugía. Entonces, esa es una de las consecuencias. Una consecuencia a largo plazo, y que se ve mucho con las sustancias alcalinas, es la cicatrización que acontece a nivel del tubo del esófago, ¿no? Los pacientes que autoingieren lejía, que logran sobrevivir, ¿no? Van a desencadenar una reacción tipo cicatrizal dentro de la luz esofágica que conlleva a estenosis del esófago. El paciente queda con una disfagia que muchas veces le impide alimentarse adecuadamente y que va a ser motivo de un tratamiento. Va a ser motivo de un tratamiento posterior, ¿no? Entonces, esas son, miren, las manifestaciones digestivas, el dolor abdominal, el dolor bucofaríngeo, los vómitos que pueden llevar a una hematemesis, que puede llevar a una melena. Hay que pensar en una perforación abdominal si uno encuentra un abdomen distendido, doloroso, ¿no? Doloroso, irritabilidad abdominal en todo el abdomen, inmediata, pero hay que pensar también que esto también se puede presentar después de superado el evento inicial y tenemos que monitorear a nuestro paciente hasta una semana después. Hay que pensar que el paciente que logra recuperarse puede quedar, cuando el antecedente es de que ha autoingerido lejía, puede quedar con lesiones cicatrizales a nivel del esófago que van a dificultar la alimentación adecuada por parte de estos pacientes. También hay síntomas extradigestivos. Les había comentado que el paciente llega refiriendo dolor, llega refiriendo cialorrea, abundante cialorrea, llega refiriendo vómitos. Estos pueden pasar a la vía respiratoria, pueden causar dificultad respiratoria, entonces es un mal signo de alarma, porque cuando el paciente ya empieza a presentar estridor faríngeo, disnea, disfonía, ustedes tienen que inmediatamente actuar rápidamente porque ese paciente ya va a hacer manifestaciones de distrés respiratorio y hay que actuar ahí, ¿no? Entonces, otros síntomas extradigestivos son los síntomas metabólicos, como son la hipocalcemia y la hipomagnesemia. Acá he puesto yo tres manifestaciones que les he denominado manifestaciones tardías, ¿no? Porque se pueden presentar, como les digo, después de recuperar al paciente. Si nosotros logramos recuperar en el mismo momento de la atención a un paciente intoxicado por corrosivos, de por sí es un mérito tremendo. La gran parte se muere, ¿no? Pero si logramos recuperar, hay que estar pensando que si este paciente, en el transcurso de recuperación, no empieza a presentar fiebre, dolor torácico, hay que pensar que el paciente puede tener un problema infeccioso respiratorio. Se pudo haber aspirado durante la etapa inicial y ahora aparecen manifestaciones de neumonitis química, ¿no? Si el paciente logró recuperarse y en su hospitalización en plena etapa de evolución favorable nos comenta que aparece dolor abdominal, ¿no? Con manifestaciones de inestabilidad hemodinámica y con un abdomen irritativo, hay que pensar en una perforación de víscera hueca. Si el paciente que logra ser recuperado, ¿no? Le damos de comer y no puede comer, lo vomita, dice, ¿sabe qué? Siento un atragantamiento, que se me quede el alimento a nivel del cuello, hay que pensar de que hay una estenosis esofágica. Entonces son manifestaciones que van a aparecer en el transcurso de la evolución del paciente. Bueno, este es un paciente, por ejemplo, que llegó al hospital Casimiro Ulloa,
que había autoingerido corrosivos, ¿no? Y ustedes van a ver acá que en la cúpula diafragmática, ¿no?, hay un espacio. Este espacio. Vean ustedes, esta es presencia de aire en la cavidad abdominal. Esto habitualmente no debe de existir. Que haya presencia de aire significa que hay una víscera que ha sido perforada. Y cuando hay perforación de víscera hueca, evidentemente eso hay que ser operado. Esta, como les decía, esto puede ser inmediato o puede ser tardío también. No, inmediato, en el mismo momento de la atención, podemos evidenciar este tipo de imágenes, o ya en el periodo hospitalario durante su operación puede presentarse también este tipo de complicación digestiva, como es la perforación de víscera hueca y ustedes ven un neumoperitoneo. Esto es lo que yo les manifestaba. Miren ustedes, este es un paciente que también ingirió corrosivos, que logró ser recuperado, y vean ustedes las estrecheces esofágicas con las lesiones estenóticas del esófago que quedan posteriormente a la ingesta. Esto ustedes comprenderán, pues, que le va a dificultar tremendamente una alimentación adecuada al paciente que sobrevive a la exposición de esta sustancia. Hay que hacer tratamientos, pero son tratamientos muy prolongados, que alteran la calidad de vida, no muy dramáticos, porque tiene que conllevar tiempo para poder dilatar ese segmento esterosado. Entonces, si nosotros tenemos ya al paciente que lo hemos reconocido, ¿no?, con este tipo de manifestaciones, entonces tenemos también que empezar a manejarlo para luego empezar con un tratamiento, ¿no? Y en el manejo de los exámenes, miren, necesariamente hay que pedir un hemograma, hemoglobina, hematocrito. Así el paciente no esté sangrando, y con mayor razón si es que sangra, porque hay que tener los valores basales. Hemos dicho que este tipo de sustancias pueden provocar un sangrado significativo. Entonces, el primer accionar es pedir una hemoglobina, hematocrito y un grupo y factor. Porque no vamos a esperar que el paciente sangre para recién decir, oye, ¿cuál es su tipo de sangre y cuál es su factor? No, pedimos un hemograma, hemoglobina, hematocrito, un grupo sanguíneo y factor por la probabilidad. Es un paciente que tiene defluxiones, pérdida de líquidos corporales, ¿no?, vómitos masivos, hematemesis y melena, puede haber hipoperfusión renal, puede haber complicación renal secundaria. Tenemos que pedir una urea y una creatinina para ver cómo están sus niveles basales y los electrolitos. No debe de faltar este tipo de análisis. Tenemos que solicitar una placa de abdomen, porque el veneno ha entrado por la vía digestiva. Y hemos dicho que puede ocasionar perforación, para ver si hay esas imágenes que anteriormente hemos visto en la radiografía. Tenemos que solicitar una radiografía de tórax, porque el paciente, al ser un vomitivo, al estar como deshialorrea, la posibilidad de que esto pueda aspirarse hacia el árbol respiratorio es grande y puede producir una inmunidad. Entonces, es importante tener una radiografía de inicio, porque si esto está normal y en el transcurso de los días el paciente se fiebre y muestra una imagen de consolidación, entonces definitivamente ahí se ha producido una aspiración, ¿no? Una aspiración, y esa es la consecuencia de la infección. El otro tema que es importantísimo, ¿no?, es importantísimo, es la endoscopia digestiva. ¿Cuándo hacer una endoscopia digestiva? ¿Cómo podemos hacer una endoscopia digestiva? Sí, mire, hay que hacer la endoscopia digestiva, ¿no? Debe ser entre las 6 horas de producida la atención y hasta 2 días, no más, ¿no? ¿Por qué después de las 6 horas de transcurrido? Porque en ese lapso de tiempo recién van a expresarse los cambios histológicos de la exposición del tejido expuesto a la sustancia. Si lo hacemos antes, no vamos a lograr mayor visualización de ese tipo de lesiones. ¿Y por qué hasta 48 horas? Porque después el riesgo de que podamos hacer más daño, ¿no?, porque vamos a meter un instrumento flexible que puede
provocar perforaciones. Entonces, hay un riesgo grande de que se produzcan unas perforaciones. Entonces, por eso es que si no lo hacemos en las primeras 6 horas a 48 horas, es preferible después, mejor esperar unas 3 semanas después para poder hacer el estudio endoscópico. Entenderán que esto debe de hacerse. Pero la realidad sanitaria de nuestro país nos indica, pues, de que en los establecimientos de salud tipo 1, tipo 2, donde llegan estos pacientes, muchas veces no tenemos al gastroenterólogo de guardia. Está el retén y si ojalá lo encontremos, y si no lo encontramos, bueno, ya mala suerte, pues. Pero entonces, muchas veces no se hace este estudio endoscópico, que debería realizarse, ¿no? Porque va a darnos mucha información muy útil. No tan solamente para identificar el tipo de lesión, sino también para aventurar el pronóstico que pueda tener, ¿no? Entonces, la endoscopia digestiva. Si ustedes están en condiciones de que se pueda ejecutar, háganlo, 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 háganlo dentro de ese intervalo de tiempo. Por supuesto que para eso, para hacer la endoscopia digestiva, pues ustedes tienen que asegurarse que existen ciertas condiciones que permitan la realización del examen, ¿no? Y que no pongan en riesgo más la vida del paciente. Y esas condiciones son, por ejemplo, que el paciente esté ventilando adecuadamente, ¿no? Que no esté inestable hemodinámicamente, que no esté con signos de abdomen agudo quirúrgico, porque ahí es otra prioridad. Entonces, esas son condiciones que de existir contraindicaría la realización de una endoscopia digestiva dentro de esos periodos de tiempo establecidos, ¿no? Si no existiera ese tipo de condiciones y tienen la posibilidad de hacer endoscopia, háganla. Háganla. Entonces, ¿y cómo tratamos a estos pacientes afectados con esta intoxicación? Ustedes, cuando han tenido oportunidad de revisar el tema de intoxicaciones, habrán visto de que hay que hacer descontaminación digestiva al paciente. Hay que ponerle una sonda, hay que hacerle que vomite, hay que darle carbón activado. En eso consiste la descontaminación digestiva. Ese procedimiento, en este caso específico, no es válido en este tipo de patología. Y cuando ustedes tienen a este paciente, lo primero que tienen que hacer, señores, es tratar de no hacer más daño del que ya está sucediendo por la exposición de la sustancia, ¿no? Entonces, dice ahí, el primer punto dice, están contraindicados esos métodos de descontaminación digestiva. No debemos hacerle lavado gástrico, y por eso tenganlo bien presente, porque por lo general, ¿no? Cuando trae a los establecimientos de salud, cuando llega un paciente que dice que ha ingerido una sustancia, ¿no? El primer reporte lo recibe la enfermera. ¿Qué dice la enfermera? Ah, ya, que le vayan a hacer lavado gástrico. Ojo, no se hace lavado gástrico en pacientes con intoxicación por sustancias tóxicas. Está contraindicado porque el riesgo de perforación es grande. Es grande. Entonces, no usar lavado gástrico. Tampoco le podemos provocar el vómito. Ni tampoco le podemos inducir el vómito. Ya que esto va a provocar mucho a la mucosa expuesta. Ya. Entonces, no debemos diluir el tóxico ingerido. Porque cuando uno toma una sustancia corrosiva y le da un diluyente, ese diluyente, al estar en contacto con esa superficie quemada, se va a generar una reacción exotérmica.
¿Qué significa eso? Que el contacto del diluyente con el tejido quemado, ¿no?, genera liberación de calor. Y al generar más calor, daña mucho más la zona expuesta. Entonces, no se aconseja, ¿no?, el uso de diluyentes en pacientes con intoxicación por corrosivo. Entonces, como ven, el gran pilar para el tratamiento de los intoxicados, ¿no?, que es la descontaminación digestiva, no se puede hacer acá nada. Y si nosotros consideramos que el carbón activado es la panacea para los casos de los pacientes con envenenamiento por algún tipo de sustancia, y acá no hacemos esto, entonces, ¿qué queda hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer por estos pacientes? El primer punto, pues, es esto que lo he resaltado, ¿no? No hacer más daño del que ya ha acontecido, por favor. Olvídese de los procedimientos de descontaminación digestiva. El tratamiento básico que hay que aplicar acá, ¿no?, es el soporte vital. O sea, ustedes van a adoptar toda una serie de medidas para asegurar la supervivencia del paciente. A ustedes lo que les interesa es que el paciente no se les muera. No se les muera. Entonces, en el soporte vital, ustedes ya saben que tienen que dar la asistencia respiratoria. Si el paciente está con abundante cialorrea, está con abundante vómitos, ya está con estridor laringio, está con dificultad respiratoria, entonces ese paciente lo que tenemos que hacer es permeabilizar la vía respiratoria y darle asistencia ventilatoria. Y de ser posible, lo intubamos. Y si no podemos poner un tubo urotraqueal, por el riesgo de perforar el esófago, le ponemos un tubo naso a través de la nariz. Pero tenemos que asegurarnos que ese paciente que ya está con esas manifestaciones de dificultad respiratoria, no puedan estas empeorar el pronóstico. Ya, el primer punto es el soporte respiratorio, la asistencia respiratoria. Coincidentemente con eso, paralelamente con eso, yo tengo que darle la asistencia circulatoria, que es el segundo punto del soporte vital. O sea, aquí, señores, lo preferible es canalizar un acceso en unos vasos de grueso calibre. ¿No? Hay que canalizar un acceso a la yugular, ¿no?, un vaso, o a la subclavia, hay que poner un catéter venoso central, ¿no?, porque vamos a tener que infundir gran cantidad de líquidos. De repente vamos a tener que usar vasopresores para poder recuperar un poco la presión arterial, o de repente vamos a tener que transfundir paquetes globulares, dependiendo de la cantidad de sangre perdida. Entonces, con todas esas acciones, un vaso periférico puede ser muy dificultoso, ¿no?, y a veces es de difícil acceso, por la hipotensión, la constricción que existe a nivel de vascular. Entonces, se recomienda el acceso vascular venoso. Les va a permitir tener un vaso de grueso calibre para poder infundir, les va a permitir medir la presión venosa central y a través de ello restringir, ¿no?, o monitorear la ingesta de fluidos, ¿no? Entonces, el soporte, acá está, el soporte vital, como decía, ¿no?, la asistencia respiratoria, asegurar permeabilidad y adecuada ventilación. ¿No? Si hay presencia de edema faríngeo, edema traqueal, hacer una intubación nasotraqueal. Asistencia circulatoria, ¿no?, es lo que les había mencionado, ¿no?, preferentemente el acceso venoso central. Hay que manejar las complicaciones. Estos son los tres grandes pilares del soporte vital: la asistencia respiratoria, la asistencia circulatoria y el manejo de las complicaciones. No. Si es un paciente que está con hemorragia, un momentito, le tengo que dar soporte transfusional. Si es un paciente que está infectado, le tengo que dar soporte con antibióticos. O sea, uno tiene que monitorear y tiene que estar al tanto de las complicaciones. Estas medidas, y hay que calmar el dolor, pues, porque el dolor es tan intenso que el paciente se espera que muchas veces hay que administrarle morfina, ¿no? Morfina, con el riesgo, ¿no?, que implica el uso de toda sustancia adictiva, ¿no? Entonces, con estas medidas, ¿no?,
ustedes tratan de mantener con vida al paciente. Vean ustedes, no estamos haciendo absolutamente nada contra el cáustico que ingirió. Estamos yendo contra las complicaciones que produce la acción del tóxico sobre la mucosa expuesta. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues, y si ustedes hacen esto, entonces su paciente debe de responder. Debe de responder. ¿No? Debe de responder. ¿Qué otras medidas adicionales podemos hacer eso? Por eso es lo fundamental. El paciente está vomitando. Hay que evitar que siga vomitando para evitar broncoaspiración. Poner antieméticos. Como ha ocurrido un mecanismo agresivo, ¿no?, sobre el factor defensivo gástrico, entonces hay que darle inhibidores, protectores gástricos. Que podemos, preferentemente, inhibidores de la bomba de protones. No, inhibidores de la bomba de protones. Pero los bloqueadores H2 también pueden permitirse acá. Antibióticos. Antibióticos muy controversial. Algunos comentan, yo les doy antibióticos cuando tenga evidencia de infección. Otros comentan, no, hay que darle desde un inicio antibióticos, porque es un paciente por la gran necrosis que hay que ya está infectado, ¿no? Entonces ya tenemos que protegerlo. Pero van a encontrar ustedes esos dos tipos de comentarios en las diversas bibliografías o artículos que revisen. Entonces, hay que ver. El paciente que sobrevive, ¿no?, y que queda con secuelas, como les había comentado, ¿no?, y que no puede alimentarse de una manera adecuadamente, se expone a un gran problema de nutrición a largo plazo. Entonces, ustedes tienen que visorar. Así como les comentaba, que si logran recuperar a este paciente a través de la medida de soporte vital, lo pasan a hospitalización, hay que estar monitoreando todos los días cómo están los pulmones para ver si aparecen unos crépitos que nos indicaría un problema infeccioso. Hay que ver cómo está el abdomen, si aparece una irritabilidad abdominal que nos podría indicar que este paciente va a un problema de perforación visceral, ¿no? Entonces también hay que ver que el paciente que continuamente está refiriendo que no puede deglutir es un paciente que a la larga se va a desnutrir, porque no está ingiriendo adecuadamente. Entonces, en ese tipo de pacientes, tenemos que plantear, tenemos ya que empezar a pensar con el soporte nutricional parenteral, ¿no? Entonces, le podemos pasar una sonda que vaya hasta el yeyuno, ¿no?, para a través de ello poder administrar. O le podemos hacer una gastrostomía, ¿no?, para a través de ello poder limitar y evitar esas desnutriciones a largo plazo, ¿no?, hasta que el paciente logre recuperarse mucho más y pueda ser capaz de ingerir por lo menos lo mínimo en cuanto a sustancias nutritivas. Y definitivamente, pues, estos pacientes tienen que tener una evaluación quirúrgica y tienen que tener una evaluación gastroenterológica. Yo les comentaba que es importante hacer la endoscopia digestiva porque va a ser pronóstico y nos va a indicar la severidad del daño acontecido. Entonces, los estudios endoscópicos, miren ustedes, hay que ser, indica la lesión, identifica la lesión, identifica la extensión de la lesión, identifica la gravedad de la lesión, ¿no? Y el pronóstico. Como les decía, el paciente tiene que estar estable entre las primeras 6 y 24 horas post exposición del cáustico. Reiteramos, no ir más allá de 48 horas, ¿no?, por el riesgo de perforación, ni antes de las 6 horas, pues los cambios patológicos aún no se han instaurado en su completo. ¿Ya? Y las contraindicaciones. ¿Qué hacemos? Hay muchos estudios endoscópicos que se hacen, hay un buen reporte de las lesiones endoscópicas a través del tubo digestivo que acontecen en pacientes expuestos a sustancias cáusticas. Pero tal vez uno de los más usados y más descriptivas es la clasificación de Sargar. Sargar establece 4 estadios. Entonces, un estadio 0
donde uno pone el endoscopio y la mucosa digestiva está completamente normal. No hay ningún tipo de lesión, ¿no? Y ahí ven ustedes, el pronóstico es bueno. ¿Y en quién le vemos eso? En pacientes que a veces ingieren accidentalmente, pues, ¿no? Accidentalmente. Más de una persona ha ingerido accidentalmente lejía porque lo confundió con un vaso de agua, ¿no? Entonces, o la lejía estaba diluida ya, entonces con menos concentración, con un diluyente ahí, las lesiones no han sido tan significativas. En cambio, en el estudio tipo 1, uno pone el endoscopio y va a ver alrededor de ese tejido va a haber una mucosa hiperémica edematosa, eritematosa. Entonces, si uno identifica este tipo de lesión, decimos, el pronóstico es bueno, ¿no? Porque no va a tener movilidad significativa o secuelas tardías. O sea, el 0 y el 1 no van a tener. Cuando vemos las lesiones tipo 2, 2A o 2B, va desde exudados, erosiones, hasta úlceras, ¿no? Pero cuando vemos una lesión tipo 2A, donde vamos a ver exudados, erosiones, úlceras, entonces también aquí esto va sin movilidad significativa o secuelas. Pero cuando ya hay presencia de lesión ulcerosa, miren el riesgo de estenosis, el riesgo que acontece por estenosis básica, 70% a 100% de probabilidad de que este paciente vaya a presentar tejido cicatrizal, que va a estenosar la luz del esófago. Entonces, el gastroenterólogo puede ser capaz a través de esta clasificación de decir, este paciente va a tener dificultades alimentarias en el futuro. Se va a presentar este tipo de complicación, nos avisa y nosotros ya prevemos cómo vamos a trabajar a futuro. En cambio, miren ustedes, si ya tienen un estadio 3, donde ya hay necrosis, en el 3A, y lesiones hasta el 3B, donde esa necrosis ya ha extravasado, ¿no? Ha ido hasta la serosa, ¿no? El riesgo de estenosis sigue siendo muy alto, pero se incrementa la morbilidad, la mortalidad a más del 65%, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la clasificación de Sargar, porque nos identifica la lesión y nos permite dar un pronóstico de lo que puede pasar a futuro con ello. Estas imágenes, por ejemplo, son representativas. Pues si empezamos desde la izquierda hacia la derecha, van a ver, ¿no?, una mucosa eritematosa, ¿no? Acá ya van a ver exudados, ¿no? Al último van a ver necrosis, ¿no? Entonces, por eso es importante que pues, uno pueda hacer la endoscopía dentro de los periodos de tiempo referidos, ¿no? Dentro de los periodos de tiempo referidos. Pero si no se puede hacer, no importa, señores. No se puede hacer, pues, porque yo trabajo en un establecimiento de salud, no tengo un gastroenterólogo de guardia, no hay quien me haga la endoscopía, no puedo hacer. Entonces, la medida fundamental acá va a ser el soporte vital. Si ustedes están atentos a todas esas consideraciones y dominan perfectamente el soporte vital, ustedes pueden darle una luz de esperanza a este paciente, ¿no?, que a pesar de todos los deseos de autoeliminarse, no logra su propósito por la intervención en nosotros. Pero como les digo, ¿no?, el pronóstico no va a depender de la cantidad de la sustancia, de la concentración de la sustancia, del tiempo de exposición. Estos pacientes lamentablemente no vienen de una madre inmediata, son traídos, son encontrados y son traídos. Y cuando ya son traídos a la institución sanitaria, vienen con bastante, ya vienen fundamentalmente, ¿no?, aparte del compromiso digestivo, con las manifestaciones de estabilidad que hacen mucho más difícil el manejo. Y más de una vez terminan ellos logrando su propósito, cuál es autoeliminarse. Bien, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Y si ustedes tuvieran alguna pregunta, estamos para conversarlo. Adelante, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla. Chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Sí. Sí, correcto, lo pueden ustedes a través del chat.
Me parece que no hay, doctor, preguntas. Ok. Queremos Muy bien. agradecerle al del comité organizador por su ponencia y porque en estos breves momentos